Buenos días, ¿cómo están? Que el Señor los bendiga. Bienvenidos otra vez a esta jornada de madrugada que busca orar y estudiar la Biblia. Sean bienvenidos todos. Es un placer para mí, para mi esposa, poder recibirlos en esta mañana. Sean bienvenidos, qué gusto saludarlos. Es un placer enorme poder cada mañana darles la bienvenida. Hoy empezaremos un nuevo libro, un nuevo profeta. Estamos recorriendo un poco, no al 100%, pero lo más relevante, a una humilde opinión, sobre los profetas menores. Estos temas quedan grabados para mi canal de YouTube. Puedes registrarte, suscribirte por favor. Julio César Álava R. Me encuentras en mi canal de YouTube. Y si te suscribes, pues podrás ver todos los videos. Sean bienvenidos todos los que se están conectando. Es un placer poder darles la bienvenida. Y ya esta debe ser nuestra 9ª semana al aire. Están cansados, ¿verdad? No hemos parado. Pero bueno, yo no estoy cansado todavía. Cuando esté cansado pararé. Pero no, gracias a Dios no estoy cansado. Y bueno, y aquí estamos. Bienvenidos todos. Hay que orar. Tiempo de crisis, tiempo de oración. Tiempo de estudiar la Biblia. Tiempo de resplandecer. Tiempo de alumbrar con el Espíritu Santo a otras personas que están pasando momentos difíciles. Muy bien, bienvenidos. Anoche tuvimos un programa muy bonito. Gracias a quienes nos acompañaron. Estuvimos en Instagram y allí en Instagram estrenamos un nuevo espacio. Tuvimos el estreno del programa Tu Opinión. Ese programa lo voy a llevar con mi esposa todos los miércoles, vamos a hacerlo juntos. Pues ella tiene sus estudios en psicología y en docencia, así que va a ser una gran ayuda para nosotros. Sin embargo, en ese programa vamos a también invitar profesionales. Vamos a ir por lo menos 4 miércoles con el tema COVID, por lo menos 4 miércoles. Ayer empezamos con el tema del trauma por estrés postraumático. Nos fue muy bien, bastante bien. Abordamos casi todo lo que tenemos planificado. La plataforma nos da 1 hora, Instagram nos da solo 1 hora, así que en 1 hora tenemos que manejarnos con el tiempo. Bueno, fue muy bueno, gracias por quienes nos apoyaron ayer, nos acompañaron. Y bueno, anyway, tú sabes, estamos allí para salir adelante. Este miércoles que viene vamos a tener el espacio, el tema COVID, experiencias reales. El desafío será tener por lo menos 3 experiencias reales de personas que se contagiaron con COVID y se recuperaron. Va a ser muy importante porque todavía hay países como Panamá donde el pico no ha llegado a la cima. Gracias a Dios, acá los hermanos de la provincia en donde vivimos no se ha reportado un alto contagio, una persona hasta ahora. No sé si eso habrá aumentado en los últimos días. Sin embargo, pues pensamos que el tema del COVID es muy importante y contar experiencias vívidas va a ser todavía más importante aún. Estamos también preparando en ese programa del próximo miércoles en Instagram, Tu Opinión. Vamos a tener algunos tips. Mi esposa ha recogido algunos remedios alternativos, por ejemplo, a base de hidroterapia. Hidroterapia es una ciencia, es ciencia, o sea, solo que no tiene respaldo en el fármaco. Es la terapia a base del agua, hidroterapia. Entonces, mi esposa ha recogido algunos remedios naturales a base de hidroterapia y ella pues
va a compartirlos con nosotros. Aparte de esas 3 experiencias, tendremos remedios que han dado mucho factor positivo a personas que se contagiaron. Esperamos que la pandemia se vaya redireccionando por el bien de las personas, pero aquí estamos para orar. Nuestro trabajo es orar y estudiar la Biblia, así que seguimos firmes. Yo los veo cansados a ustedes. No es fácil, ¿no? Que en plena pandemia un pastor los haga madrugar, ¿no? Pero bueno, entiendo yo en mi humilde visión que este no es tiempo de dormir ni vacaciones pagadas. Es tiempo de orar. Para nosotros, quienes tenemos un sueldo mínimo, aunque sea mínimo, pero seguro, no hay mucho problema. Pero hay muchas personas que no tienen que comer día a día en otros lugares, en los países donde vivimos. Y por ellos, por lo menos, tenemos que orar para que Dios provea y hacer planes para proveer también para ellos. Déjenme orar por ustedes para comenzar, por favor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, muchas gracias por el privilegio de estar frente a los hermanos, a las personas que nos escuchan. Gracias, Señor, porque nos permites abrir tu palabra y queremos hablar en esta mañana sobre el libro del profeta Joel. Padre, ponemos en tus manos el texto bíblico y queremos que la palabra se cumpla, que dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos. Así que, Señor, queremos que nos enseñes nuevamente. Estamos en tu escuela y queremos que nos enseñes. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, amigos. Este día he escogido el libro del profeta Joel. Bien es cierto, esta semana no le hemos hecho la publicidad respectiva, pero estamos aquí, que es lo más importante. Y bueno, he escogido el libro del profeta Joel. He escogido el libro del profeta Joel para explicarles que Joel fue un profeta que, así como Oseas profetizó para los israelitas en el reino del norte, antes que los sirios se los llevaran cautivos a las 10 tribus del norte. Claro, todo esto es después de Salomón, ya en los últimos días previo a la cautividad asiria y la cautividad babilónica. Así que Joel es un profeta que vive en el reino del sur, en Judá, en Jerusalén, y profetiza la gran debacle judía. Para Joel es importante alertar al pueblo. Para Joel es importante decir al pueblo que algo va a ocurrir. Para Joel es importante tocar la trompeta. Para Joel es importante resaltar las cosas que vendrán para ver si logra un despertar en el pueblo. Para Joel es importante decirle al pueblo de Judá, a las 2 tribus del sur, a los judíos, decirles que el día del Señor está por llegar. Para Joel es importante todas esas cuestiones. Sea como sea, Joel hace una remembranza, una introducción no tan diplomática. Créanlo que para mí no es tan agradable predicar esos tipos de sermones. Solo que tengo que ser fiel a lo planificado. Tengo que ser fiel al plan que ya se diseñó. Pero si yo podría escoger sermones muy dulces, yo lo haría, porque no es nada agradable moverle la cama a alguien. Sin embargo, Joel va a intentar moverle la cama al pueblo. Va a moverles la mecedora o la hamaca, como decimos en algunos países nuestros, moverles el lugar de confort. Generalmente el lugar de confort, los sitios de confort se los idealizan o se los van ubicando cuando hay crisis. De paso, dejen sus pedidos de oraciones, no perdamos el fuego, el perfil. Dejen sus pedidos de oraciones, que al final vamos a orar por los muchos, por pocos pedidos que hayan. Y compartan, miren, sean bonitos, como dicen en mi tierra. Sean bonitos, sean buenos. Hay gente que no me encuentra y me escribe en plena transmisión. Desde que entren, compartan para que las personas vayan
ubicándolo a usted y puedan tener el mensaje en vivo. Muy bien, así que dejen sus pedidos de oraciones, que es lo que estamos ahora mismo solicitando para hacer al final la oración por todos los pedidos. Sean muchos o pocos, no hay problema. Nunca fue problema tener pocas personas o muchas. Jehová puede salvar con muchos o con pocos. Yo soy un hombre de procesos, yo soy un convencido de los procesos, soy un convencido de terminar lo que comienzo. Y soy un convencido de que las multitudes no son tan útiles para los procesos, así que es bueno terminar lo que se comienza. Así que dejen sus oraciones, aquí vamos a orar para que la pandemia se siga redireccionando. Ese es nuestro motivo, por eso comenzamos y así vamos a terminar en el nombre de Jesús. Y oraremos para que el Espíritu Santo caiga sobre nosotros. Ese es nuestro motivo. Nuestra parte es pedir, clamar, arrepentirnos para que el Espíritu nos toque. Ese es nuestro motivo. De allí para allá, quien nos da es el Señor y nosotros tenemos que ser obedientes y someternos a su voluntad. Pero nuestro trabajo es alzar la cabeza, erguir la cabeza, clamar, velar. Ese es nuestro trabajo como está escrito en la palabra. Entonces Joel pues tiene un interés, yo no sé, a veces las personas tenemos personalidades, vale la redundancia. Y puede ser que sea un tema de tratar un miércoles por la noche, en tu opinión, vía Instagram. Todos los temas sociales van a ir para allá. Aquí estamos haciendo la predicación 100%. Sin embargo, las personas tenemos personalidades, características, puntos de vista de opinión. Y el mensaje de Dios no fue ajeno a la personalidad del profeta. Eso estamos estudiando en este trimestre, en la lección de la escuela sabática. Y eso es público también para las personas que no son adventistas, también la pueden leer y sería bendición para aquellos también. Así que le parece importante a Joel levantar un poco, mover las aguas, levantar un poco el polvo, sin ser sensacionalista ni amarillista. Joel necesita levantar al pueblo, sacarlo de la zona de confort. Yo decía que las zonas de confort siempre el ser humano las ha creado en plena crisis. Bueno, el mundo se cae, pero aquí nosotros tenemos agua, pan, etc. Y tratamos que aún en la zona de confort, en la crisis, nosotros estemos en zona de confort. Por ejemplo, cuando hay una inundación, yo me acuerdo cuando en Guayaquil, una vez yo desperté, era un niño como mi hijo de 8 años seguramente. Yo desperté una mañana como a las 7, 8 de la mañana y escuchaba que todo el mundo hablaba en mi casa, mis abuelos, mis tías, familiares que vivían en una casa, era una casa colectiva, vivían muchas personas. Entonces, en ese lugar yo recuerdo que el agua amaneció adentro de nuestra humilde casa. Un suburbio, un lugar céntrico en la ciudad, pero pobre. Y el agua entró a la casa. Y yo recuerdo que llovió toda la noche, el agua entró a la casa y el agua estaba tocando casi el cuadrante, la cama, donde estaba el colchón. Entonces, mi abuela me dice, no te bajes porque te vas a mojar. Entonces yo me quedé allí, me arropé y aunque todo el mundo estaba tratando de sacar el agua, los carros pasaban y las olas de los carros entraban a la casa. Yo recuerdo que me quedé en mi zona de confort. Me arropé, me puse a ver un programa de televisión a esa hora de la mañana y mientras todo el mundo corría, yo feliz porque había agua debajo de mi cama. Entonces el ser humano tiende en plena crisis a crearse espejismos, a crearse zonas de confort que a veces lo que hacen es traer debacle porque es un espejismo y un espejismo es un autoengaño, es creer ver algo que no existe. Así que Joel es un profeta de crisis. Es un hombre que no le va a interesar decirle lo bueno al pueblo, que le va a interesar decirle lo malo. Así que vamos a tratar de ver cómo objetivamente presentamos el texto y vamos a ser éticos también con el texto, porque vamos a hacer lo que hacemos con todos los textos. Vamos a tratar de buscarle aplicación a nuestros días. Si nosotros decimos, no, esto quedó en el pasado y ya no somos éticos con el texto y estamos atrofiando el método responsable de interpretar el texto, que es el método histórico gramatical. Así que, hermanos, en los tiempos que me queda, voy a ser muy breve esta mañana, pero voy a ser lo más responsable posible. Bienvenidos a los que se están conectando ahora mismo. Joel capítulo 1.
profetas menores, y nos tocó ahora pasarnos por la casa, entrevistarlo, preguntarle, aprender del gran profeta Joel, del profeta de la crisis del reino del sur. Joel 1, palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Oí esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? Esto contaréis a vuestros hijos, a vuestros hijos, a vuestras hijas, a sus hijos y a la otra generación. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revolotón, y la langosta comió lo que del revolotón había quedado. Verso 5. Despertad, borrachos, y llorad. Gemid todos los que bebéis vino, a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca. Porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra. Sus dientes son dientes de león, y sus muelas de león. Muy bien, subrayen esto porque esto tiene que ver con Daniel, con la profecía de Daniel 2. Muy bien. Todo lo desmenuzó y derribó, sus ramas quedaron blancas. 8. Llora tú como joven vestida de cilicio por el marido de su juventud. Desapareció desde la casa de Jehová la ofrenda y la libación. Los sacerdotes ministros de Jehová están de duelo. El campo está asolado. Se enlutó la tierra porque el trigo fue destruido. Se secó el mosto. Se perdió el aceite. Confundíos labradores, gemid viñeros, porque el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. Gemid por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. La vid está seca y pereció la higuera, el granado también, la palmera y el manzano. Todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Ceñíos y lamentad, sacerdotes, gemid, ministros del altar. Venid dormir en cilicio, ministros de mi Dios, porque quitada es de la casa de nuestro Dios la ofrenda y la libación. Proclamad ayuno, convocad asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de vuestro Dios, y clamad a Dios. Ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Pregunta importante. Háganle un círculo. Yo la encerré. Pregunta retórica de Jonás. ¿No fue arrebatado el alimento de delante de nuestros ojos? ¿No fue arrebatado el alimento delante de nuestros ojos? ¿La alegría y el placer de la casa de nuestro Dios? Pregunta retórica. El grano se pudrió debajo de los terrones, los graneros fueron asolados, los alfolíes destruidos, porque se secó el trigo. Como gemieron las bestias, cuán turbados anduvieron los hatos de los bueyes, porque no tuvieron pasto. También fueron asolados los rebaños de las ovejas. A ti, oh Jehová, clamaré. Promesa. A ti, oh Jehová, clamaré, porque fuego consumió los pastos del desierto y llama abrazó los árboles del campo. Se acuerda de algo positivo, Joel, que es clamar a Jehová, pero pega durísimo. Verso 20. Las bestias del campo bramaron también a ti, porque se secaron los arroyos de las aguas, y fuego consumió las praderas del desierto. Muy bien, hermanos. ¿Qué texto más complicado? 5 con 20 minutos. Déjenme hacer algunos comentarios y vamos a ver cómo nos aplicamos esto. Muy bien. Hagan sus pedidos de oraciones. Saben ustedes que una de las características de los seres humanos es el sensacionalismo, el amarillismo. Por eso es que mucha prensa de algunos países hispanos, y también debe ser también de los países de primer mundo, de poco conozco de eso,
pero conozco mucho de los países hispanos, de nuestros países. La prensa amarillista se mantiene siendo amarillista, si no, no vende, porque la multitud es importante, porque la opinión pública es importante, porque mantener el rating es importante, porque es importante, la televisión mide por un aparato el rating. Yo no sé, yo nunca he entendido cómo lo miden, pero debe ser que ese aparato del rating tiene algún sensor en cada televisión de los hogares de las personas para que midan el rating, pero bueno, así lo dicen. Las radios lo miden por retorno, por programas en vivo, el Facebook lo mide por likes, el Instagram también, el YouTube por visualizaciones. Todo el mundo mide rating, todo el mundo quiere ser escuchado, todo el mundo de pronto tiene algo que decir. Y a veces la gente dice cosas que no son responsables. Hay mucha desinformación y hay que decirle no a la desinformación, a esas noticias falsas que andan en las redes. Y bueno, en fin. Ayer terminé de escribir un artículo para el Centinela. Espero que se publique en los siguientes meses. En cuanto se publique, se lo voy a hacer llegar. Se llama el COVID-19 daños colaterales. Hablo de los 3 daños colaterales que a mi humilde visión se los dije hace 2 meses atrás acá. Se los dije que por lo menos hay 2-3 golpes que el COVID ha hecho. Número 1, a las libertades. Número 2, al libre tránsito mundial. Y número 3, aumentó la ola de la opinión mediática en redes sociales. La opinión mediática, la censura en redes sociales. Y hoy CNN en la madrugada publicó un link de noticia que decía que es posible que los Estados Unidos limiten vuelos de países sudamericanos. Porque Brasil tiene el mayor contagio en Sudamérica de COVID. Y se cree que los que más viajan a Estados Unidos son los brasileños, porque son los que más gente tienen. Así que no estoy tan desenfocado y mi artículo está por ese lado. Las libertades quedarán golpeadas. Yo anhelo y yo concluyo diciendo que el mundo que yo espero después del COVID es un mundo donde las libertades se recuperen y puedan ser construidos nuevos conceptos de libertades que beneficien al hombre y respeten la vida. Y también digo que me gustaría que la libre movilidad se restablezca en el mundo, sin que haya un discrimino medieval cuando veamos personas con síntomas del COVID que no sean discriminados públicamente ni ningún contexto de la sociedad. Y también digo que me gustaría que la sociedad sea más reflexiva. La sociedad pueda ser más educada. La sociedad pueda no postear en redes odio ni intolerancia que nos meta una vez y otra vez en el bache de la intolerancia comunitaria. Así que por allí va mi artículo, se los recomiendo. Por la gracia de Dios salió muy bien y espero que sea publicado. Bueno, entonces vamos a ver qué dice el texto. Número 1. Palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Qué cosa más complicada. Cuando Jehová tenía que decirle algo al pueblo. ¿Ustedes recuerdan cuando Natán tuvo que reprender a David? ¿Ustedes recuerdan cuando Natán tuvo que reprender a David? Natán pues usó una parábola. Una parábola para ilustrar la condición del rey que había pecado. No se olviden de escribir sus pedidos de oraciones. No se olviden de orar, señores, hermanos. No caigan en el montón. No seamos sensacionalistas. No comencemos bien y desinflémonos. Manténgase, tenga procesos. Yo ya esto lo he vivido muchos años. Yo soy un hombre de procesos. Termino lo que comienzo en el nombre del Señor. Ore, hermano. Ponga la oración. Ore al Señor. Es importante que oremos unos por otros. Entonces, Natán usó una parábola y entonces indujo al rey a autodeclararse culpable. Ananías, cuando se le dice que vaya a bautizar, a visitar a Saulo, porque él oraba, Ananías no quiso ir porque le tenía miedo a Saulo. Los profetas, los hombres que hablaban de Dios, tenían miedo porque sabían que los tiraban abajo, los decapitaban, los aserraban por la mitad o los mataban. Y Jerusalén fue la campeona olímpica en matar profetas. Bueno, sea como sea, el mensaje es incómodo. Para mí también el mensaje es incómodo, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Yo no soy. Para mí predicar profeta Joel es incómodo, pues todo predicador se incomoda cuando abre el texto, porque en primer lugar
El texto tira para acá y luego debe tirar para allá. Pero bueno, ese es el libro que hemos escogido con anterioridad. Palabra de Jehová al profeta Joel, hijo de Petuel. Oíd esto, ancianos, y escuchad. El mensaje va para el liderazgo del pueblo de Judá. Oíd, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. Y no solo los ancianos, sino todos los moradores de la tierra. Da la impresión que está hablando de Judá también. O sea que la tierra no está hablando de todo el mundo, sino de la tierra de Judá. Da la impresión. Y la pregunta primera retórica. Joel va a ser un profeta muy retórico. La retórica es el arte de preguntar para que hayan respuestas reflexivas, para que no hayan respuestas públicas, no hayan respuestas obvias. Eso es la retórica. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? ¿Esto ha acontecido en el pasado o va a acontecer en el futuro? O sea, no tiene sentido que te hable algo que ya pasó. Te estoy advirtiendo de lo que vendrá. De lo que vendrá. De esto contaréis a vuestros hijos. Quiere decir que no pasó en el tiempo de los padres. De esto contaréis a vuestros hijos, a vuestras hijas, y a sus hijos, y a sus hijos, y a los hijos de la otra generación. La deportación judía en manos caldeas es un motivo de historia. Para el mundo judío, la primera deportación al pueblo caldeo es un motivo de historia. Esto se cuenta de una a otra generación para evitar los errores. Esto es tradición judía. El holocausto nazi al mundo judío. Cada vez que leo sobre el holocausto nazi descubro algo nuevo y algo más horroroso que lo anterior. Realmente el pueblo judío ha pasado mucho trabajo, mucha penura. Debe ser uno de los pueblos más sufridos, junto al pueblo africano, que vivieron siglos de esclavitud en la Francia, en la Italia, en la Europa y en los Estados Unidos. Y en América colonial debe ser uno de los pueblos más sufridos del mundo. Yo tengo mucho cariño y mucho respeto por el pueblo judío y por el pueblo africano. Son pueblos sufridos. Los pueblos indígenas también casi exterminados, aniquilados por la barbarie y la ambición colonial. Sin embargo, pues, ¿qué vamos a hacer? Esto es historia, uno estudia su historia y lo repetirás a vuestros hijos, a vuestras hijas, a vuestros hijos y a la generación que viene. Lo que quedó de la oruga, miren ustedes cómo comienza. ¿Quién quiere comenzar un ministerio de esa manera? ¿Quién quiere comenzar un sermón de esa manera? Yo recuerdo que un pastor nos decía, un profesor, el primer año de ministerio, señores, ustedes prediquen cosa bonita, decía él. y no discipline a nadie, porque debe ser ese año el año de su guapura, el año donde usted sea guapo, donde usted pueda caerle bien a las personas. Yo tuve un compañero de ministerio, de departamento en Ecuador. Él era mi homólogo de jóvenes, y él me decía, Julito, tienes que hacerte querer por todos. Y me decía también, hay que ser guapo, este es el momento de ser guapo. Son valores, ¿no?, que yo respeto del ministerio de otros colegas y no critico, pero son valores que yo no comparto mucho. Sin embargo, aquí dice, de esto, lo que quedó la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón se lo comió el revolotón, y la langosta comió lo que el revolotón había quedado. Parece que fuera un trabalengua cómico. ¿Por qué? Porque tiene rima con el ton. La oruga se lo comió el saltón, lo que quedó del saltón se lo comió el revolotón, y la langosta lo que le comió el revolotón. O sea, hay una palabra por intermedio y la última rima con la primera. Bueno, ahora viene el versículo 5. Lo que el texto quiere decir es que no quedó nada. El pueblo judío eran pueblos agrícolas, eran pueblos ganaderos, eran pueblos de campos, no eran pueblos sofisticados como nosotros. Eran pueblos de campos. La vida era dura. Imagínate cuando no existían los derechos humanos. En mi artículo yo hablo sobre los derechos humanos. Yo hablo sobre los derechos humanos. Como 72 años, 73 años de lucha por los derechos humanos, el COVID los tiró abajo. Los tiró abajo. Los mandó al tacho de la basura. Aunque están vigentes, pero están en latencia, están cerrados. El librito se lo cerró por un tiempo, se lo ha cerrado. Los países toman medidas para salvar a su gente, seguramente, claro que sí, pero van atrofiando los derechos humanos. Entonces eso es un poco complicado y complejo de explicar. Lo explico bastante en mi artículo. Entonces, no queda nada, no quedó nada, nada.
Versículo 5, despertad borrachos. Y esto es duro. De verdad que yo no sé por qué Joel escribe estas cosas, ¿no? Debe ser porque el Señor se las dijo. Porque era palabra de Jehová. Despertad borrachos y llamad gemid. ¿Ustedes han visto un borracho? ¿Cuántos de ustedes han visto un borracho? A ver. Ponga un dedito o ponga un dedo abajo así. Los que han visto un borracho. ¿Han visto un borracho? Es muy complicado ver un borracho. Apesta, hiede, te habla cerquita, te bautiza con la saliva que sale de su boca, molesta, hace escándalos. El pueblo estaba borracho y el borracho no tiene conciencia de la realidad. Un borracho se puede caer a un río y ahogarse. Un borracho puede conducir un carro y matarse o matar personas. Un borracho puede tomar veneno y no lo sabe. Puede matar a golpes a su mujer o a sus hijos y no está en sus cabales. Entonces da la impresión que el pueblo de Judá estaba borracho. ¿Borracho de qué? De pecado, de perversión. Y llorad, gemid todos los que bebéis vino a causa del mosto. Es lo que le dijo Elí a Ana. Del mosto, a causa del mosto, porque os he quitado de vuestra boca. Porque subió fuerte e innumerable subió a la tierra. Porque pueblo fuerte, es que estoy sin lente. Pueblo fuerte e innumerable subió a la tierra. Sus dientes son dientes de león y sus muelas son muelas de león. Esto armoniza perfectamente con Daniel capítulo 2. Cuando Daniel interpreta el sueño de Nabucodonosor y Daniel capítulo 7 y 8. Cuando la estatua, la cabeza de oro, simboliza también un león. Y el reino de Babilonia era símbolo de león. El rey y su reino eran símbolo de león. Entonces lo que está diciendo el texto es profetizando. Está profetizando que el pueblo judío iba a ser exterminado, pisoteado, aniquilado, comido, pasado por alto, arrollado, revolcado, aplastado por el pueblo caldeo que simbolizaba el león. Dice que sus muelas o sus fauces son muelas de león. Wow, ¿quién puede sobrevivir? ¿Saben ustedes cuánto poder tiene la mordida de un león? El león puede con una mordida quebrarnos todo el esternón. Toda la mitad del esternón puede ser quebrado con una mordida de león. Una mordida de león puede ser fatal, puede quitar la vida a una persona al instante. Asoló mi vid y descortezó mi higuera del todo, la desnudó y derribó sus ramas, quedaron blancas. En la historia se dice que Nabucodonosor hizo 3 entradas al reino de Judá, derribó los muros, quemó el templo y se llevó los utensilios y a los príncipes y a toda la gente importante y dejó solo a los pobres allí. Así que Nabucodonosor hizo 3 entradas y derribó todo. Aquí lo que el texto está queriendo decir, que Nabucodonosor iba a entrar a Jerusalén e iba a acabar con todo. Llora tal como un joven vestida de cilicio por el marido de su juventud. Yo pregunto, ¿qué figura literaria está apelando el texto? ¿A qué figura literaria el texto está apelando? Está apelando el texto a la figura literaria de una mujer que está llorando por gusto. Dice, llora tú como joven vestida de cilicio por el marido de tu juventud, de su juventud. Llora joven. Quiere decir que esta mujer quedó en el altar. Es una mujer recién casada que su marido muere. ¿Te imaginas que una mujer recién casada, su marido muriera? Hay una serie de películas muy bonitas que a partir del 2003-2004 surgieron, que las pueden ver, son muy buenas, tienen mucha cultura y son cristianas. Se llama El amor, en español, El amor entra suavemente. En inglés sería The Love Comes Softly. El amor entra suavemente. Son 17 capítulos de películas maravillosos, donde se ve, donde todo comienza con una muchacha, todo está en el viejo oeste desarrollado, una muchacha que se casa con su marido, como era la cultura del viejo oeste, iban, tomaban una tierra o la compraban de algún terrateniente, testaferro,
y entonces comenzaban a vivir. Y el chico un día fue tras un caballo que se le había despotrado, y al ir el caballo se asusta con una culebra y cae y se pega en la cabeza y se muere. Así comienza la película. Imagínense, es tremendo, es bárbara. Se las recomiendo. El amor entra suavemente. O the Love Comes Softly. Así que, sea como sea, esta mujer es ilustrada con una doncella que se casó, pero no pudo disfrutar su matrimonio porque su marido murió. Así Jerusalén tenía que sufrir un poco su debacle. Desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. Muy bien. Yo pregunto, ¿por qué desaparece la ofrenda? Aquí no se habla de robo, no, aquí no está hablando de robo. Se está hablando de que, ¿recuerdas tú cuando Jesús murió en la cruz del Calvario? Ese mismo momento que Jesús muere, el velo del templo se rasgó, el cuchillo se le cayó a la mano al sacerdote y primera vez un cordero rebelde sale corriendo y el cordero escapa. El primer cordero que sobrevive al sacrificio. Entonces, lo que quiere decir es que aunque después de ese cordero, Israel siguió sacrificando corderos, a pesar que Jesús murió, quiere decir que ya ese sacrificio no sirve, porque Jesús puso fin al sacrificio. Él fue el sacrificio, Él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, lo que quiero decir es que cuando algo termina, no es porque termina, sino es porque ya no tiene su función. ¿Me entiendes? Hoy en día en Israel, los judíos, los sacerdotes siguen sirviendo cordero. Hay un proyecto de un nuevo templo, de un museo donde están las vestiduras de los sacerdotes antiguos y quieren retomar nuevamente el sacrificio tal cual como eran en el Israel antiguo. Entonces, pero ya no sirve porque el Mesías murió, Cristo murió. Entonces la ofrenda quedó sin uso porque ya nadie la ponía, porque la gente no fue al templo más, porque todos los ricos, los príncipes fueron deportados. Ezequiel, Daniel y sus amigos, un montón de gente importante. Mardoqueo seguramente con la pequeña Esther. Entonces, la ofrenda terminó. De pronto la gente siguió poniendo la ofrenda en algún lugar, pero ya no era suficiente, ya no era necesario porque el templo había sido destruido. La libación, ¿a qué el texto se refiere con libación? Yo pensaba que estaba hablando de borrachos, de libar. No, investigué un poquito y la libación era el acto de luego el sacrificio, cuando se mataba el cordero en el altar, antes de llevar la sangre al santuario, el sacerdote le echaba agua encima al altar, como para purificar un poco la sangre, para que se riegue un poco, y era una señal de aceptación de Dios por el sacrificio. Eso es libación. Entonces la libación está ligada al agua. La sangre y el agua se juntaban en el sacrificio, tal como cuando Cristo murió, el soldado que le hincó su costilla le hizo salir agua y sangre. Ahí se cumple en Cristo, se cumple todo, hermanos. Vamos a levantar el ánimo. Mi ánimo no está tan alto hoy día, pero vamos a levantar el ánimo. Vamos a decir, Cristo es el cumplimiento de todas las profecías. Vamos a poner numeral. Cristo es el cumplimiento de todas las profecías. Cristo es el cumplimiento de todas las profecías. Numeral. ¿Quién va a decir el primer amén? Están muy calladitos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Muy bien. Desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y el sacrificio, la ofrenda y la libación. Los sacerdotes ministros de Jehová están de duelo. El campo está asolado. Ahora también el pueblo tiene problemas. El campo está asolado. Se enlutó la tierra porque el trigo fue destruido. Se secó el mosto. Se perdió el aceite. Wow, el aceite era muy importante para los judíos. Era muy importante. 2. La vid está seca. Wow, la vid. Imagínense cuando Jesús dice en San Juan 15:5, yo soy la vid, ustedes los pámpanos. ¿Te imaginas que la vid estuviese seca? No hay frutos, no hay viñedos, no hay uvas. La vid está seca y pereció la higuera, el ganado también, la palmera y el manzano. Todos los árboles del campo se secaron.
por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Ceñíos y levantad, sacerdotes, gemid, ministros del altar, venid, dormid en silicio. Ministros, silicio es una expresión que se usa como arrepentimiento. ¿Recuerdas cuando David pecó contra Jehová, cuando tomó la mujer de su vecino? Dice que cuando Natán le dice, mira, tú tienes dos caminos, le dice. Caer en manos de tus enemigos o en manos de Jehová. No, ¿qué prefieres? Le dice. Bueno, en manos de Jehová porque conozco que Él es misericordioso. Mis enemigos me aniquilarían. Entonces David, y el hijo que van a hacerte no vivirá. Entonces David se entristeció como todo padre. Y David fue y oró, se vistió de cilicio y se sentó en cenizas y se rasgó su vestidura y se echó ceniza en la cabeza. Eso era un ritual israelita, luego judío, para promover arrepentimiento. Arrepentimiento. Era un ritual para promover arrepentimiento. Y es justamente lo que la iglesia, la Odisea, tiene que experimentar, arrepentimiento. Pero mientras nosotros tengamos orgullo en el corazón, va a ser muy difícil que sintamos arrepentimiento. Va a ser muy complicado que sintamos, porque la condición nuestra como cristianismo, la odicense, es un cristianismo rico. Es una riqueza propia. Es una visión clara nuestra. Es una autosuficiencia. Es una hipersensibilidad al mensaje. Pablo va a decir que en los posteriores días vendrán hombres amadores de sí mismos, que sufrirán la sana doctrina. Y la sana doctrina es que gente que no le gusta que le prediquen la palabra, que prefieren fábulas, cuentos. Y dirá hombres que tendrán comezón de oír, que les picará la oreja, que no querrán escuchar. Entonces estos sacerdotes son llamados a vestirse en cilicio, a arrepentirse. Hermanos, no sé ustedes como dice la canción, no sé tú, pero yo siento que necesitamos arrepentirnos. Me da la impresión que el texto me dice eso, que necesitamos arrepentirnos. Y yo necesito arrepentirme. Tú necesitas arrepentirte. Este es un mensaje popular. Este mensaje de Joel no es nada popular. Créanlo que es muy incómodo predicarlo. Y tienes que arrepentirte de tus pecados. Yo tengo que arrepentirme de mis pecados. Y yo creo que en estos días de cuarentena he reflexionado sobre algunas cosas. He tratado de enmendar algunas cosas. Pero lo más importante es que yo tengo que arrepentirme de mis pecados. Yo voy a escribir, no sé tú, pero yo voy a escribir numeral, yo quiero arrepentirme de mis pecados. Numeral, vamos hermanos, numeral, yo quiero arrepentirme de mis pecados. Es que no es justo, hermano. Es que si explicamos el texto y a algo, nosotros no somos Jerusalén, no estamos en los días de Babilonia, no estamos en el mundo antiguo, pero si algo de esto nos sirve a nosotros, es que si algo de este texto a mí no me sirve, entonces no es palabra de Dios. Porque Pablo dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para redarguir e instruir en justicia, al fin de que el hombre sea preparado para toda buena obra. La razón de la reprensión bíblica es para prepararnos para buena obra. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Ahora, si nosotros al capítulo 1 de Joel no le sacamos una sola lección, entonces este capítulo no es palabra de Dios. Pero como sí lo es, aquí hay lecciones para nosotros. No es posible que nosotros en plena crisis, no tengamos una actitud de arrepentimiento. Ese es el problema de la iglesia de la Odisea. Yo le añadiría otra característica moderna a esta iglesia. Una iglesia sorda. Un cristianismo sordo. Que escucha y no oye. Que mira y no ve. Es interesante. Es muy interesante. Vestidos en silicio, acostados en silicio, ministros de mi Dios, porque
quitada es la casa de vuestro Dios, la ofrenda y la libación. O sea, ¿de quién vas a ser ministro? ¿De quién vas a ser sacerdote si la casa van a quitártela? ¿Ah? Por eso que Esdras, siendo un sacerdote, regresa a construir el templo. Y Nehemías, siendo un escribano, regresa un líder, un administrador, regresa a construir el muro. Cada quien construye lo que le interesa. Esdras no construyó el muro. Esdras construir ¿qué? El templo, porque era sacerdote. Y Nehemías, que era un administrador, un político, construyó el muro para que Israel, para que Judá, Jerusalén, no sea más invadido. Levantó las murallas que estaban destruidas. Ahora, dicen algo. Yo te pregunto a ti, ¿qué te interesa de la fe? ¿Cuál es tu interés? Para los sacerdotes el interés era el templo, la ofrenda y la libación. Para ti, ¿cuál es el interés? ¿Cuál es tu interés? ¿Qué te ha quitado ahora la pandemia? La pandemia, ¿qué te quitó? ¿Cuál es el interés? ¿Sobre qué tienes que estar en silicio? ¿Sobre qué tienes que estar en ayuno? ¿Sobre qué? ¿Por qué? ¿Para qué? Esto es serio. Mi preocupación, y se lo he dicho muchas veces, y ya lo dije hace un rato, mi preocupación son las libertades. Tengo la ligera impresión de que no van a quedar como antes. Ojalá que sí. Y eso, como pueblo adventista, nos dice mucho a nosotros. Mucho nos dice a nosotros. Yo estoy orando por eso. Yo estoy sentado en silicio, en ceniza y vestido de silicio por eso. Por las libertades, por el libre tránsito, por el respeto a la vida, por la opinión popular, la opinión mediática. ¿Te imaginas un grupo de cristianos guardando el sábado en plena caída de las plagas, que no se someta al orden religioso, y el mundo sucumbiendo ante las plagas? ¿Te imaginas cómo dirán los titulares del Facebook, de las redes sociales? Por culpa de ese minúsculo grupo, las plagas están cayendo. Por eso mi artículo tiene mucho sentido. ¿Y tú no vas a estar orando, pidiendo perdón? Cuando la iglesia se levante, la persecución se levantará y el evangelio se predicará con poder. Pero la impresión que la iglesia tiene el cristianismo tiene un problema, no tiene interés, que haya persecución, por eso no levanta la predicación. Entonces quiere decir que el cristianismo no quiere encontrarse con el testigo fiel. El cristianismo no quiere abrir la puerta al testigo fiel, porque no le interesa que la persecución se levante, porque es rico, porque está cómodo, porque está en su zona de confort. ¿Te das cuenta? Así que esto es muy serio. Es un tema muy, pero muy serio. Ahora miren la pregunta retórica que viene en camino. La que proclamar ayuno, convocada a la asamblea, congregada a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová, vuestro Dios, y clamad a Jehová. Ay del día, ay del día, porque cercano está el día de Jehová y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Ahora miren la pregunta retórica. Miren esto, pregunta retórica. No la contesten ustedes, yo te lo contestaré. Verso 16. ¿No fue arrebatado el alimento del altar de nuestros ojos? La alegría y el placer de la casa de nuestro Dios. O sea, ¿qué más esperas para despertar? ¿No fue arrebatado el alimento delante de nuestros ojos? O sea, si no tienes comida, ¿qué vas a comer? Y el alimento espiritual y todos los graneros y todos los sembríos, las vacas y todo. No fue cuando Nehemías pide en Nehemías 1 y él pide el informe. ¿Cómo está la gente de Jerusalén? En mal, en gran afrenta. Los pobres están comiendo papas que han quedado, los rezagos de la cosecha. Ellen G. White dice al respecto, dice ella, que los pobres sembraban en la pobreza. Ella dice que los pobres sembraban en la pobreza y cultivaban en la pobreza, comían rastrojos, dice ella, cuando comenta acerca de Nehemías. Y Ellen G. White titula el capítulo de Nehemías en Profetas y Reyes, y ella dice, un hombre oportuno.
Nehemías se convirtió en un hombre oportuno. Yo no sé si tú quieres ser un hombre y una mujer oportuna. Yo pregunto, ¿tú quieres ser una mujer y un hombre oportuno? ¿Quién me responde? A ver, ¿quién responde? ¿Quién quiere ser un hombre o una mujer oportuna? Vamos a escribir. Yo, hermanos, yo quiero ser un hombre oportuno. Yo quiero ser un hombre de crisis. Yo quiero ser un líder de crisis. Numeral, yo quiero ser un hombre oportuno. Si eres mujer, escribe. Yo quiero ser una mujer oportuna. Yo quiero ser una mujer oportuna, un hombre oportuno. Muy bien. Escribe, hermano, escribe, por favor. Vamos a ver, ¿cómo dice el texto acá? El texto dice, pregunta retórica. 16. ¿No fue arrebatado el alimento delante de nuestros ojos, la alegría y el placer de la casa de nuestro Dios? El grano se pudrió debajo de los terrones. Los graneros fueron asolados, los alfolíes destruidos. Y Nabucodonosor se llevó los utensilios del templo. Hasta robaron, hasta saquearon seguramente el dinero. En toda invasión hay saqueo, hay robo. Porque se secó el trigo. Como gimieron las bestias. ¿Cómo gimieron las bestias? O exclamación. ¿Cómo gimieron las bestias? Cuán turbados anduvieron los atados de los bueyes, porque no tuvieron pastos. Desesperados por falta de comida, murieron de hambre. También fueron asolados los rebaños de las ovejas. A ti, oh Jehová, clamaré. Es que este tipo está muy negativo, ¿eh? Es un sermón difícil, muy difícil. A ti, oh Jehová, clamaré, porque fuego consumió los pastos del desierto y llama abrazó todos los árboles del campo. O sea, fue una debacle total, no quedó nada. Por eso que el saltón se comió a lo que quedó del borlotón, la langosta se comió lo que quedó allí y el siguiente se comió todo. Peste sobre peste, plaga sobre plaga. Las bestias del campo bramaron también a ti, porque se secaron los arroyos de las aguas y fuego consumió las praderas del desierto. Wow, introducción patética, apocalíptica de nuestro amigo el profeta Joel. Pero ¿cuáles son las lecciones para nosotros? Nosotros no somos judíos, ni vivimos en el antiguo reino judío, tampoco somos ambicionados por el pueblo caldeo que no existe. Sin embargo, algo tenemos que sacar de aquí. Alguna cosa nos tiene que... Porque yo no puedo pasar al capítulo 2 de mañana, que me interesa, sobre el tema del Espíritu Santo. Yo no puedo venir y predicarte el capítulo 2 porque es que me interesa, porque es bonito, sin predicarte la introducción. ¿Y qué culpa tengo yo que la introducción de Joel sea una introducción durísima? Pero déjame decirte, nosotros somos el pueblo de Dios, el cristianismo, la iglesia, el adventismo tiene que ver con un pueblo especial. Somos un pueblo especial. El adventismo es un pueblo especial. La profecía lo dice, Apocalipsis capítulo 10. La otra semana voy a enseñar sobre Apocalipsis capítulo 10 y Apocalipsis 20. Prepárense. Voy a comenzar desde el martes o miércoles. Apocalipsis 10 y Apocalipsis 20. Voy a enseñar cómo nace el pueblo adventista y cómo ocurrirá el tema del milenio cuando Cristo regrese. Pero, ¿qué lección yo como pastor adventista, como miembro de esta iglesia, como creyente del siglo XXI, qué lecciones saco de un capítulo tan histórico, tan cargado de pasado, pero con lecciones bárbaras para mí? Si yo en crisis no logro arrepentirme, si yo en crisis logro fomentar mi orgullo, elevar mi orgullo, mi autosuficiencia, elevar mi capacidad de no sensibilidad a la crisis, entonces yo no he entendido nada. Entonces yo estoy en peligro y en gran peligro, porque estoy borracho de mi orgullo, borracho de mis creencias, borracho de mi posición. Tengo mosto en mi boca. Pero si yo escucho la palabra de Joel, arrepentíos, sentadse, llorad en ceniza, ¿no se nos quitó la comida delante de nosotros? ¿No se nos quitó la alegría? Verso 16. Y el placer de la casa de nuestro Dios. Haciendo una eisegesis, una aplicación super, mega, hiperomilética del texto, yo pregunto, ¿no extrañamos reunirnos juntos en las iglesias?
¿No extrañamos ir a la iglesia? Ver a los hermanos, abrazarlos. Aunque, como diría el pastor Cruz de Miami, por lo menos para pelearnos, hasta la junta las extraño. Yo pregunto, hermanos, ¿qué le pasa al pueblo? Aquí en la intimidad de la madrugada, entre nosotros somos pocos. No lo van a decir a todo el mundo, esto es entre nosotros. ¿Qué le pasa al pueblo? ¿Qué le pasa al pueblo? Aquí hay un llamado a atención serio. Una crisis que viene en camino. Una crisis que está comenzando, que viene en camino. La FOMO, que es la organización que no recuerdo bien las siglas, que habla sobre el hambre en el mundo. Si el hambre en tiempos de prosperidad era el gran problema del mundo, y era el gran problema del mundo el hambre, imagínate ahora el hambre con la pandemia mundial. El hambre. La crisis que viene es una crisis de hambre. Prepárense los hermanos de mi iglesia, el sermón del sábado va a ser sobre hambre post-crisis. Hambre, generalmente mis sermones están preparados ya 15 días. Tengo mis sermones preparados ya para 15 días que vienen. Así que no crean que yo improviso. Ya tengo mi sermón del sábado, ya tengo mi sermón para mañana, ya tengo mis temas para 2 semanas, ya tengo el tema para los miércoles de noche. Tengo 4 temas ya para el miércoles de noche por Instagram. Así que agradezco mucho a los que ya se conectaron. Déjenme decirles cómo están los casos del virus en el mundo. Que es la crisis que está ahora que nos está atañendo a nosotros. En el mundo, para terminar, este es un tema diferente, es un tema más informativo, así de reflexión. No estoy muy animado hoy día, porque el tema tampoco da para eso, pero hay que predicarlo. Me siento un poco triste hoy, les confieso que estoy un poco triste. En el mundo hay 5 millones de casos, por lo menos lo que sabemos, 5 millones de casos en el mundo. 5 millones de casos en el mundo, 5 millones. Solo en Estados Unidos hay 1 millón, yo creo que son más, pero esto es lo que da la OMS, la OMS, ¿no? En Estados Unidos hay 1.528.235 casos en el mundo de contagios. Hablo de contagios convulsivos, como se le dice, de contagios. En Brasil, solo en Brasil ayer murieron 1.179 personas. Solo ayer murieron 1.179 personas en Brasil. Y saben ustedes que la mayor hermandad adventista de las 3 Américas está en Brasil. Saben ustedes que la iglesia más fuerte en el mundo es la iglesia brasileña. Saben ustedes que el adventismo más serio, más organizado y más productivo es el brasileño. Vaya a Brasil, hermano centroamericano, vaya a Brasil, hermano norteamericano, vaya a Brasil. Vaya a una iglesia brasileña, vaya a Nuevo Tiempo de Brasil, vaya a las oficinas de la división. Vea lo que es Brasil, vaya a los restaurantes adventistas. Vaya a un camporizo americano para que vea lo que es Brasil. Yo pregunto, son 1.100 personas. ¿Cuántos de esos pueden ser adventistas? De pronto menos, porque como es tan grande, 1.000 personas no es tan importante. ¿Quién sabe cómo están asumiendo la crisis espiritualmente los hermanos brasileños? Yo no he hablado con ningún pastor brasileño para saber el feedback, pero yo estoy haciendo estadísticas, números. En Estados Unidos, hasta el día de ayer, murieron 91.664 personas registradas. Y esto es poco, porque uno de los 4 ejes que CNN presenta de la debacle de los Estados Unidos en manejo de la crisis tiene que ver con los problemas de las pruebas. También tuvieron problemas con las pruebas. No habían pruebas suficientes. Quiere decir que hay mucha gente que murió que no se hizo prueba, como en Ecuador. Mucha gente que murió sin hacerse prueba. Así que yo no leo cifras ecuatorianas porque son ficticias. No puedo leerlas porque no tengo como académico, no tengo la mínima seguridad de que sean reales. Porque fueron de esa manera promovidas. Entonces en Brasil, en Estados Unidos han muerto 91.664 personas hasta ayer.
Tenemos recuperados, tenemos en el mundo 1.899.000 personas recuperadas. Y no he leído cifras europeas, que son deprimentes. Son las más deprimentes las cifras europeas. Hace 2 meses el presidente de la Unión Española salía a hablar muy tristemente diciendo que la iglesia está siendo contagiada, que los hermanos están muriendo. Hace semanas atrás un pastor ecuatoriano jubilado falleció. Por lo menos 12, 15 hermanos de Guayaquil han fallecido. Ya en distritos como en los rurales, como Bahoyo para adentro, que son ciudades rurales del Ecuador, ya hay hermanos contagiados, familias contagiadas. Pero la pregunta es la siguiente. ¿Qué le pasa al pueblo? Esa es la pregunta. Hoy ha sido un día triste para mí. Me voy sin muchos comentarios. Mi ánimo no es el mejor. Mañana nos vamos a ver. Pero queda la reflexión retórica. ¿Qué le pasa al pueblo? Si esta crisis no nos despierta, no nos deja un patrón de lo que puede pasar, pues no es un tiempo para que el liderazgo entretenga a las personas. No es un tiempo para entretenernos. Es un tiempo para orar, buscar al Señor de todo corazón. Cada uno, en el campo de la fe que le interese, busque arrepentirse. Cada uno llore la parte de la fe que ha perdido ahora y que el Señor nos dé la oportunidad de levantarnos. Si nosotros no miramos la crisis desde la óptica bíblica, la estamos mirando desde la óptica secular. Va a pasar, todo se va a reconstruir de a poco, pero hay que mirarla desde la óptica bíblica. Vamos a orar ahora. Vamos a orar. Hoy debe ser uno de los puntos más complejos para mí. Tengo familia contagiada también en Ecuador. Y seguramente también eso me pone un poco no tan eléctrico como otros días. Pero déjenme decirle que el capítulo 2 de Joel, prepárense para mañana. No se queden dormidos. Capítulo 2 de Joel mañana nos va a hablar sobre la promesa del Espíritu Santo. Que no hay derramamiento del Espíritu Santo si no hay despertar. En el contexto del capítulo 2, versículo 1, habla sobre el despertar. Y no va a haber derramamiento sobre un pueblo dormido. No va a haber derramamiento espiritual sobre un pueblo dormido. Por eso es necesario que nos despertemos pocos, 2 o 3, y que comience ese avivamiento. Quién sabe si, obviamente no es el esperado, pero en cada época, de cada tiempo, siempre ha habido un avivamiento. Y lo comienzan pocas personas. Y Elena White dice, cada día hay que pedir el bautismo del Espíritu Santo. Si cada día hay que pedirlo, ¿cómo no más en crisis habrá que pedir el bautismo del Espíritu Santo? Pero la iglesia duerme. La iglesia está en su zona de confort. Pero el Señor tiene un plan para nosotros. Pidamos el Espíritu Santo. 12 personas lo pidieron. Seguramente no sea el esperado, el profético. No calza con el profético. No calza. Bíblicamente no calza. Pero puede ser un avivamiento local. Un avivamiento local que pueda cambiar a las personas, que pueda aportar a la sociedad, que pueda traer mucha gente para Cristo. Claro que sí. Vamos a orar, hermanos. Agarre usted lo que le toque del texto. He evitado aplicarlo para no herir susceptibilidades, pero yo pude haber sido muy expositivo hoy día, como acostumbro ser. Pero hoy me he ido por el lado de la mesura, me he ido por el lado de la diplomacia. Pero usted, sea consciente y vea lo que el capítulo 1 de Joel, debe ser uno de los capítulos más difíciles que hay en el texto, de los más duros que hay en el texto bíblico. Léalo usted y tome lo que le corresponda.
Pero algo que hay que hacer es arrepentirse, buscar al Señor de todo corazón. Vamos a orar, hermanos, en esta hora. Vamos a orar. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos. Señor, te ponemos en tus manos esta pesada carga que llevamos de la crisis. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que puedas perdonar nuestros pecados, que puedas hacernos entender cuál es nuestra parte, la visión que tenemos que tener para estos días difíciles. Vivimos principios de dolores. Si los principios no nos duelen, ¿cómo será cuando los dolores sean ya dolores de parto, Señor? Si las primeras pulsaciones nos ponen a dormir, Señor, ¿cómo será cuando ya se nos mueva el piso, cuando esté a punto de alumbrar el día de la llegada de Jesucristo, Señor? Oro por mi pueblo. Te pido que limpies mis pecados, que puedas perdonarme con la sangre de Cristo. Y también a los hermanos que me escuchan, a mi esposa, a mis hijos. No quiero llegar al día, Señor, donde yo diga, mi casa y yo serviremos a Jehová. Quiero ser un pastor de crisis que ministra a la gente en los tiempos difíciles. Tú sabes, Señor, y sabes que no miento. Te lo pedí siempre. Déjame ministrar a la gente en los días que tú regreses. ¿Quién sabe si viviré o no viviré? Pero en estos días de crisis, Señor, quiero hacer las cosas bien. Quiero ser buena letra, Señor, para que tú me permitas, si soy fiel en lo poco, ser fiel en lo mucho. Y así también a los hermanos, Señor, que sean líderes, hermanos de crisis, que al orar por las personas, que al pedir que tú suplas las necesidades de ellas, podamos sentir el toque maravilloso del Espíritu Santo. Un solo profeta pidió el Espíritu Santo, Eliseo. De 50 solo pidió uno. De 500 personas, 2 lo recibieron al comienzo. Luego se repartió. De una multitud, solo 11 se quedaron con Cristo. Señor, escoge a las personas que te pedimos que nos des una doble porción del Espíritu Santo. Necesitamos, Señor. No son tiempos para relajarse, son tiempos para orar, para entender, para estar velando, para entender las Escrituras, para compartir el mensaje. Abro mis ojos y voy a orar por los pocos pedidos que hoy se han hecho. Señor, oramos por la hermana Edith, por la salud de su esposo y por cada persona enferma, Señor. Pedro López pide por el derramamiento del Espíritu Santo. Sir Carlos pide para protección física y espiritual para su mamá. También pide por Jesús Varela y Gerardo Silvestrini para que Dios toque sus corazones y por el derramamiento del Espíritu Santo. Sir Carlos también pide por la hermana y abuelita de una amiga. Las dos tienen COVID-19. La abuela tiene 94 años, Señor. Ponemos en tus manos a las amigas de la hermana Sir Carlos. Rigo Torres pide para que la iglesia sea redireccionada por el Espíritu Santo y por la salud física y espiritual de su familia. La Biblia agradece por un año más de vida y su esposa pide por los hermanos contagiados con COVID-19 en Santiago y por los estudiantes de la Biblia. Jessica Carmona pide protección por la salud para sus hijos, protección para Magda en su trabajo y por la salud de Rosa y Roberto Quiroz, por la salud de la hermana Nora y su hija. Padre, oramos para que nos des el Espíritu Santo, para que nos revives, para que nos produzcas arrepentimiento en el corazón. Ayúdanos, Señor, a vivir una vida mucho más calzada contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos. Chao.